Buenas noches, estamos aquí para hacer la sustentación de la presentación sobre el mapa mental acerca de la estructura de un plan de negocios. Esta presentación es presentada para la materia de creación de empresas de la Universidad EAN. Entonces, tenemos el plan de negocios, comienza con el resumen ejecutivo, que es el apartado en donde se hace una descripción superficial de los puntos más relevantes del plan de negocios y los más atractivos para los futuros inversionistas. Después tenemos en la parte final las conclusiones de factibilidad, que es en donde explicamos a los inversionistas si es una idea de negocios atractiva y si es una idea de negocios factible que puede llegar a ser exitosa en el futuro. Entonces, estos dos apartados son como los puntos claves los inversionistas se dirigen inicialmente a ellos. El primero para saber de qué se trata y el segundo para saber si es una buena idea o no. El plan de negocios como tal se divide por capítulos. El primer capítulo es el capítulo que se denomina naturaleza del proyecto, en donde van incluidos los apartados como el origen, la descripción, la justificación, la visión empresarial, los objetivos empresariales y las características como tales de la empresa, como por ejemplo el nombre, el tamaño, la ubicación. Por último tenemos las ventajas competitivas, que es lo que nos hace diferentes, que es lo que hace que nuestros competidores no puedan entrar a competir con nosotros, que es lo que nos da ese plus, ese único dentro del mercado para mantener al margen a nuestros competidores. Y por último pues tenemos el equipo emprendedor, que es el recurso humano, es el capital humano, los que están creando, los que están detrás, los que están apalancando la idea de negocios y que de acuerdo a sus características y a sus capacidades pues puede definir si es un proyecto exitoso o no. El segundo capítulo es el análisis sectorial. Este es el análisis de dónde va a existir la compañía, en qué ambiente va a estar. Esto quiere decir que vamos a analizar características como por ejemplo la parte financiera, la parte gremial, la parte política, la parte de salud, todo lo que está afuera de nosotros, todo en el medio ambiente en el que la idea de negocio se va a mover. Esto nos va a permitir hacer un análisis de oportunidades y amenazas para saber qué hay en el sector que nos beneficie para nuestra idea de negocios y cuáles son esos puntos que pueden llegar a ser un problema en el futuro. Y con base en eso se puede hacer una conclusión de viabilidad para saber si el sector al que estamos esperando ingresar está preparado para recibir una idea de negocios como la nuestra. Luego tenemos el capítulo 3, que es el estudio piloto de mercados. En este capítulo lo que vamos a hacer es vamos a analizar el mercado, nuestros clientes y nuestros competidores. Vamos a analizar qué tan grande es el tamaño del mercado, cuál es el mercado objetivo que nosotros debemos enfocarnos. Para hacer esto se tiene que escoger un tipo de investigación con unas herramientas de investigación que pueden ser, por ejemplo, encuestas, focus group, análisis de interés, diferentes modelos estadísticos, y después se tiene que escoger una metodología de análisis de los datos recogidos para poder hacer los análisis de competidores y los análisis del mercado. Estos resultados van a ser definitivos para los capítulos siguientes, ya que con base en los resultados de este estudio piloto de mercado tenemos que tomar las decisiones de precio, de estructuras administrativas, de estructuras de introducción al mercado. Y por supuesto pues nuestra demanda potencial. Después, el siguiente capítulo que tenemos es el capítulo de estrategia y plan de introducción al mercado. En este capítulo vamos a encontrar los cómo vamos a realizar nuestra ingresión al mercado, qué estrategias vamos a utilizar, cuál va a ser nuestra mejor estrategia para llegar a nuestro producto objetivo, cómo tenemos que crear nuestro producto, cómo tenemos que vender nuestro producto, cómo tenemos que publicitar nuestro producto. Entonces, este plan de marketing o este plan de introducción al mercado, lo que nos quiere decir es cuáles son nuestras acciones específicas para poder llegar a ser exitosos. Entonces, esto lo tenemos que hacer por medio de las estrategias. Entonces, por ejemplo, tenemos que escoger cuál precio vamos a escoger. Vamos a escoger el precio que tienen los competidores, o vamos a escoger el precio que creemos nosotros que nuestro producto vale, o vamos a escoger el precio aceptado por la muestra piloto de mercado. ¿Cuál va a ser nuestro canal de distribución? Vamos a tener un canal de distribución directo, vamos a tener proveedores. ¿Cuál es el mejor camino que nosotros podemos tomar para que nuestra idea de negocio sea lo más productivo posible? Luego, el siguiente capítulo que tenemos es el plan de operación. En este capítulo lo que vamos a hacer es, de acuerdo a las especificaciones de nuestro producto, vamos a crear los procesos de producción, en donde donde están, por ejemplo, los planes de operación, los procesos productivos, que es en donde vamos a decir cómo se hace nuestro producto,
¿Cuáles son los pasos específicos para realizar nuestro producto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como empresa para tener a nuestros empleados felices en la parte de políticas de recursos humanos y de responsabilidad social empresarial? ¿Cómo tenemos que interactuar con nuestra sociedad? ¿Cómo tenemos que interactuar con nuestros clientes internos, con nuestros clientes externos? ¿Cómo va a ser ese plan de operación? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a utilizar nuestra capacidad instalada? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para distribuir nuestros productos? ¿Cuál es la mejor forma? Entonces, digamos que este capítulo, si el anterior es el que nos dice cómo vamos a tener una relación con el exterior, en el plan de operaciones, cómo va a ser nuestro interior, cómo va a ser nuestro sistema, cómo es que nos vamos a mover, cómo es que vamos a lograr encajar todas las partes del producto y del servicio y de la cadena de procesos para llegar a ser lo más eficientes posibles. Después de este capítulo tenemos el capítulo que es la estrategia administrativa. Como bien administrativa, pues es la forma en que vamos a implementar, o la parte, digamos, de recursos humanos que vamos a utilizar para llegar a ser exitosos. Entonces tenemos la parte filosófica de la empresa, que es la misión, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra razón de ser como empresa, cómo va a ser nuestra cultura organizacional, cómo vamos a manejar nuestros clientes internos, cómo va a ser la gestión de talento humano, cómo vamos a relacionarnos, cuál va a ser nuestro objetivo en cuanto a la parte de poner en papel lo que queremos que se haga en realidad. Y por último tenemos el marco jurídico, que es las políticas a nivel nacional, que nos van a decir cómo tenemos que realizar nuestra operación. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener la parte de salubridad, si fuéramos un restaurante, o una parte de prestadores de servicios de salud, o por ejemplo está la parte de alojamiento. Entonces, de acuerdo a nuestro sector específico, pues vamos a ver unas diferentes leyes y políticas nacionales que debemos tener en cuenta para nuestro proyecto. Por último, tenemos los últimos capítulos, que es el de las proyecciones económicas, en donde nosotros vamos a realmente saber si nuestro proyecto es o no es viable. Vamos a tener que realizar las políticas contables y financieras, que son cómo vamos a hacer los presupuestos cómo vamos a manejar el dinero a nivel interno. Vamos a tener la simulación económica, que por lo general se realiza a 5 años, en donde vamos a tener los presupuestos de ventas, costos de comercialización, costos de logística y de producción, los costos laborales, costos administrativos y los presupuestos de inversión. Eso es muy importante conocerlos en un marco de 5 años para saber exactamente qué es lo que vamos a esperar en la parte financiera. Vamos a tener suficiente dinero, vamos a necesitar inyectar capital, cuánto es el capital que vamos a necesitar al comienzo para poder tener esos primeros años de bajos ingresos o de baja utilidad. Entonces, esta parte de la simulación financiera es de mucho cuidado, porque si hay un error en esta parte, nuestra operación puede llegar a ser catastrófica. Y sobre todo tenemos aquí también los estados financieros. ¿Cuánto va a ser nuestro liquidez? ¿Cuánto dinero vamos a tener en las cuentas? ¿Cuánto dinero vamos a necesitar? Y todo esto puede ser analizado por medio de los indicadores económicos, que son unas gráficas en las cuales podemos ver de una manera más simple, para las personas que no están muy familiarizadas con los números, si es un proyecto que tiene un futuro atractivo, por decirlo de alguna forma. Y las fuentes de financiación es que tenemos que escoger cómo nos vamos a financiar. ¿Va a ser todo capital de los socios? ¿Vamos a tener un préstamo bancario? ¿O vamos a utilizar capital semilla? ¿O vamos a recurrir a recursos del Estado? Ese tipo de situaciones para poder llegar a tener una base sólida de de dónde y cómo vamos a utilizar el dinero que tengamos. Y por último tenemos el análisis de riesgo, que es en donde vamos a ver si es un negocio viable y si es factible. Viable puede ser, sí, es posible realizarlo, pero es factible, es una opción de que va a llegar a ser exitoso. Hay proyectos o ideas de negocios que pueden sonar muy atractivas en el papel, o que pueden sonar muy atractivas en la mente de las personas y pensar, este es el negocio que me va a volver millonario, pero en el momento de realizar el plan de negocios puede que no sea tan eficiente o tan productivo como las personas se imaginan. Entonces, digamos que este último capítulo del análisis de riesgo y conclusiones de viabilidad y factibilidad es lo que nos dice al final si, después de toda la investigación y de todo el pensamiento y toda la idealización que se realizó sobre la idea de negocios, sí es una idea de negocios atractiva para un inversionista. Muchas gracias.